La Fundación para la Historia de España los invita a descubrir en esta sección titulada Clásicos con Historia una serie de obras dedicadas a distintos temas enmarcados en la historia de España. En cada entrega, distintos historiadores e historiadoras de nuestro país y el extranjero nos presentarán libros que, en su opinión y quehacer diario, son imprescindibles y se han convertido en clásicos. La relevancia de una obra poco tiene que ver con el paso del tiempo. Su valor se encuentra en la capacidad de suscitar más interrogantes que los que ella pueda responder. Esperamos que disfruten de este recorrido, porque como dijo Adolfo Bioy Casares, el recuerdo que deja un libro a veces es más importante que el libro en sí. La invitación a participar de la iniciativa Clásicos con Historia me llevó a pensar en todos esos libros que marcaron un antes y un después en mi carrera, aquellos textos que abren caminos a los que se vuelve una y otra vez desde distintos lugares y perspectivas. Voy a presentar, por lo tanto, una obra cuya lectura tuvo una importancia decisiva en mi trayectoria personal, una obra que significó un verdadero punto de inflexión dentro del campo de los estudios visigodos, en particular dentro de las investigaciones dedicadas a la figura del obispo Isidoro de Sevilla. Me refiero a la obra de Jacques Fontaine, nacido en el año 1922 y fallecido en el año 2015, titulada Isidore de Séville en la culture classique dans l'Espagne visigothique, publicada en el año 1959. Desplegada en 2 amplios volúmenes, la obra aporta una renovada mirada sobre el hispalense y su papel en el contexto político y cultural de la Hispania visigoda del siglo VII. Fontaine toma distancia de las antiguas idealizaciones decimonónicas que situaron a Isidoro en un pedestal, pero también de las críticas que se instalaron en los círculos académicos en las primeras décadas del siglo XX. En cambio, el autor reconoce en Isidoro a una figura compleja que en el marco de las transformaciones y acontecimientos del contexto en el que se inscribe, estará detrás de la revitalización de la actividad literaria de la época. Fontaine propone explorar los fundamentos de la cultura isidoriana, una categoría en la que incluye desde los saberes, textos y tradiciones hasta los métodos e instrumentos de trabajo, y centra su atención particularmente en los escritos de orden profano, abocados a las artes liberales. Dentro de este amplio repertorio, un papel particular se asigna a los 3 primeros libros de esa extensísima obra conocida como Etimologías Orígenes, dedicados a la gramática, la retórica y la dialéctica, y la matemática. Es precisamente a partir de la relevancia y transmisión de esta tradición clásica y su decisiva influencia en siglos posteriores, es de vital importancia, por ejemplo, en el contexto carolingio, que Fontaine verá en Isidoro a un intermediario entre la cultura de la antigüedad y de la Edad Media, y al promotor y figura más representativa del así denominado Renacimiento visigodo. El Isidoro de Fontaine es, por lo tanto, el protagonista indiscutido de su tiempo. La propuesta de Fontaine, sin embargo, plantea la necesidad metodológica de estudiar las obras y los autores en su contexto, atravesados por circunstancias, intereses y preocupaciones concretas de un periodo particular. Por lo tanto, su análisis no se limita únicamente a estudiar la recepción de la tradición liberal en Isidoro de Sevilla, o a determinar las fuentes materiales en las que el hispalense se basa para elaborar sus obras. Plantea, en esta línea, el estudio de otras variables que proponen articular la producción literaria con el marco político-cultural de la península y a la Hispania visigoda con el resto del mundo mediterráneo. Finalmente,
Esta publicación, centrada en la obra del hombre de Sevilla, como también otros trabajos del mismo autor, ha contribuido a profundizar y a fomentar las investigaciones dedicadas al estudio de la cultura y la educación en la Antigüedad tardía y en la Alta Edad Media, destacando en particular los elementos de un trabajo activo, las formas y los objetivos que se advierten en el manejo de fuentes y tradiciones, en la inclusión, reformulación o exclusión de determinados textos. Por lo tanto, Fontaine encara la búsqueda del Isidoro detrás de la cita, el que se apropia, adapta y condiciona los materiales a su alcance para dar forma a algo nuevo, producto de la convergencia de procesos, contingencias, intereses y preocupaciones propias de su tiempo. De esta forma, la búsqueda de Fontaine no se agota en el estudio del contenido material, es decir, en el reconocimiento de los textos primarios de Isidoro, sino también y especialmente en la relación entre el autor y sus fuentes.